Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, hacer un alto en el día, sentarnos, abrir nuestra Biblia y conforme vamos en nuestro viaje por el primer libro de los Reyes, háblanos, Señor, el día de hoy, de manera especial. En esta enseñanza, Señor, esta parte del capítulo 17, al cual he titulado Esperanza en la desgracia. Tú nos hablas y nos ministras y nosotros queremos disponer nuestro corazón para que seas tú quien nos ministres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy día estamos jueves 1 de julio del año 2021, el año de la esperanza. Yo soy el pastor Lucho García, pastor de la iglesia Gracia Calvary Chapel, que está ubicada en Miraflores. Hemos venido estudiando el Antiguo Testamento, hemos llegado al libro de los Reyes. Y cuando hemos llegado al capítulo 17, decidimos bajar la velocidad para que Dios nos hable. Así que hoy día vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. A todos aquellos de ustedes que reciben mis notas por correo electrónico, yo utilizo la versión Reina Valera contemporánea porque es más ágil en el Antiguo Testamento. Pero permítanme leerles el día de hoy estos 8 versículos del 17 al 24 en la Reina Valera 60 y luego empezaremos a estudiar el resto del capítulo. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así que este es el pasaje que vamos a estudiar, pero lo vamos a hacer en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Permítanme, para aquellos de ustedes que recién se están conectando y están disfrutando el gozo de la enseñanza expositiva de la Biblia, colocarlos en contexto. En la primera parte de este capítulo era rey en el reino del norte de Israel, el rey Acab, el rey más corrupto que existió en Israel. Estuvo casado con una mujer malévola, diabólica, llamada Jezabel, que ella le rendía culto al dios Baal, mitad hombre, mitad pez. Y ella, cuando se casa con Acab, quiere instaurar en el reino del norte el culto de Baal. El reino del sur, Judá, sigue teniendo el templo de Jerusalén y adorando a Yahweh, a Jehová. Pero el reino del norte, ni bien se divide, el primer rey Jeroboam inicia la idolatría con la adoración al becerro de oro que se adoraba en Egipto. Y aquí llegamos. La maldad ha llegado hasta tal punto que es enviado Elías de la nada. No se sabe quién es, solo sabemos que era Elías, vivía en la zona de Galat,
en un pueblito llamado Tisbi, por eso se le llama Elías Tisbita, y fue enviado por Dios a enfrentar al rey Acab. Y cuando veo a Elías señalando al rey Acab y hablándole del juicio de Dios, recuerdo a Moisés enfrentando a Faraón y hablando del juicio de Dios. Y los mismos milagros, las mismas señales épicas que hizo Moisés, vamos a verlo ahora en Elías, un profeta Elías, un individuo desconocido, enfrentando al hombre más poderoso del reino, al rey Acab. Le dice Elías que debido al pecado de Acab, no va a llover sobre Israel por 3 años. Inmediatamente después de haberle dicho eso y diciendo que solo con su palabra va a volver a llover, Dios le dice a Elías que huya. Probablemente Acab quedó impresionado con la osadía de este desconocido para enfrentarlo. Pero ni bien la reina Jezabel se enteró, mandó pedir por su cabeza. Por eso es que Dios le dice a Elías que huya al torrente de Kerit, al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por Dios. Bebía agua del arroyo y las aves del cielo, cuervos, le traían pan y carne. Así que tenía una dieta bien balanceada de carbohidratos y proteína. Luego, cuando se acabó el agua y aún no habían transcurrido, habrían pasado 6 o 7 meses, ya no hay agua en el arroyo, Dios ordena a Elías que se dirija al puerto de Sarepta, en Sidón, donde una viuda en su pobreza lo va a recibir, y así fue, lo recibió. Y en ese tiempo esta viuda salía a conseguir unas ramas, una madera para preparar lo que sería su última comida, porque era lo último que quedaba de harina y de aceite. Y Elías le pide agua y le pide que le prepare algo de comer. Y ella le dice que es lo único que tiene, que se va a dejar morir. Y Elías le dice que le dé primero a él, porque hasta que no vuelva a llover, la harina que había en la tinaja y el aceite que había en la vasija nunca iba a disminuir. Y hubo una multiplicación de la harina y el aceite. Dios es nuestro sustento. Y ahora, cuando está en Sarepta, algo va a ocurrir. Vamos ahora a ver el versículo 17 en la Reina Valera contemporánea. Pero un día, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Pasaron un tiempo feliz. Habían estado contemplando en silencio la provisión de Dios a la mesa de la viuda. No les faltó qué comer. Había aceite, había harina, hasta que su hijo enfermó. Y la enfermedad siguió su curso hasta que, dice la Reina Valera 60, fue tan grave que no quedó en el aliento. La Reina Valera contemporánea dice, cayó gravemente enfermo y se murió. El hálito de vida, el aliento del Señor en nuestros cuerpos, es lo que sostiene nuestra vida. Leemos en el Salmo 104, versículo 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de existir y vuelven al polvo. Así que el hálito de vida, el alma, cuando uno es creyente, ya nacido espiritualmente, es lo que le da al cuerpo el aliento, el toque espiritual. El hombre no es carne y hueso. El hombre no es solo alma, su yo. El hombre tiene una parte de su ser que fue creado para tener comunión con Dios.
Y eso lo encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. Así que la muerte de este hijo fue un doble golpe duro para la viuda. No solamente sufría la pérdida de su hijo, que no era ni un adolescente ni un niño pequeño. Probablemente hablamos de un niño de 6, 7 u 8 años, ¿no? Sino que también sufría la pérdida de la única esperanza de vivir dignamente su vejez en el futuro. Porque siendo viuda, solo se sostendría con su hijo. Pero al no haber este hijo, ella estaba condenada a ser lo último de lo último, a vivir en la miseria. La expectativa era que su hijo creciera, que se haga cargo de ella cuando fuera vieja, pero ahora esa expectativa, ese anhelo ha desaparecido. En Primera de Pedro 1:7 leemos: pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, ojo, nuestra fe va a ser probada. Como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Así que acá hay una enseñanza espectacular. El oro, siendo un material físico, tiene que probarse por fuego para que la escoria salga a la superficie y con una espumadera quede el oro en estado líquido puro. Igual, el texto bíblico dice que nosotros vamos a ser probados. Y es necesaria esa prueba para que Dios forme y saque lo mejor de nosotros. Nada ocurre en tu vida sin el permiso, sin el consentimiento de Dios. Y lo vemos en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, donde Satanás no pudo poner su mano sobre Job si Dios no se lo permitió. Versículo 18, Reina Valera contemporánea. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y a hacer que mi hijo muera? Y la acusación es tremenda. La viuda, en medio de su dolor y su agonía, volcó su frustración y su ira en contra del profeta Elías e indirectamente lo culpa de esto. Ella no deseaba que el profeta viniera a su casa, ni tampoco se quejaba Elías. Dios lo había enviado allí y Elías no se quejaba por haber estado con ellos. Sabía que eran palabras de angustia. Fíjate, cuando una persona está muy cargada emocionalmente, no le tomes valor a sus palabras, porque pueden estar distorsionados por la ira, por el cansancio, por el dolor y por la frustración. Recuerden ustedes lo que en medio de la enfermedad de Job habían muerto sus 10 hijos y había perdido todo. Todas sus cosechas se habían arruinado y le habían robado todo su ganado. En menos de una semana Job pasó a ser un indigente con una enfermedad que le estaba pudriendo el cuerpo en vida. Y él no se quejó de Dios, pero la esposa no podía comprender que Job aún guardaba su compostura. Y ella le dice
¿qué? ¿Todavía confías en Dios? Porque él había dicho, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y más tarde dice, aunque Él me quitare la vida, en Él esperaré. Y la mujer de Job, con el dolor de la pérdida de sus 10 hijos en un accidente, se cayó el techo encima y los mató a todos. Y ver que su esposo moría, en medio de ese dolor, confusión, frustración, le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Pero noten que Dios no tomó ninguna represalia contra ella por haber hecho esa confesión tan negativa, decir esas palabras tan horribles. Entendía que esa madre también sufría por la pérdida de sus hijos. Así que eran palabras de angustia. Además a eso se le mezclaba la conciencia de su pecado. Elías representaba a Dios. Elías había hecho el milagro del sustento en la comida. Pero cuando uno es indigno y está delante de una persona digna, siente esa cosa que lo señala como que no está a la altura. Así que ella fue consciente de su pecado y directamente se echó la culpa a ella misma y a su iniquidad, que no nombró, sin importar cuál haya sido su pecado. La memoria de la culpa estaba latente en su conciencia. Por eso es que ella le dice, has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo muera. Qué distinto a lo que nos dijo el Señor, nos dejó en Hebreos 8:12, donde dice, seré misericordioso con sus injusticias. Y Dios continúa, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Hay algo en el contacto inmediato con lo divino, por contraste, que nos recuerda que somos pecadores. Dios es santo y el hombre es pecador. Y al estar ante la presencia de Dios, sentimos nuestra propia indignidad y la posibilidad de merecer castigo por estar delante de Él. Si la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice también en el libro de Hebreos que Dios es fuego consumidor, pero nos hemos olvidado de considerar el amor de Dios, que sabemos con certeza que Él busca y salva a los que están perdidos. Esta mujer iba a morir de inanición, de hambre con su hijo. Llega el profeta, ella obedece, es bendecida y se les prolonga la vida a los dos. Y ahora el chico muere. Y ella no entiende qué es lo que está pasando. ¿Por qué tiene que ocurrirme esto? Vayamos en detalle al versículo 19. Elías debe de haber quedado conmocionado al escuchar estas palabras tan duras de esta mujer. Se lo quitó de los brazos. En la Reina Valera 60 dice que ella lo tenía en su regazo. Ella estaba sentada, tenía a su pequeñín de 6 años ahí abrazado, muerto, sin vida. Ella está adolorida, está quejándose delante de Dios. Pero Elías se ve obligado a quitárselo de los brazos. Y dice el texto bíblico que lo llevó al aposento alto, al lugar donde él dormía, y lo recostó sobre su cama. Vean, Elías no le responde. Era inútil arguir con ella.
está enceguecida por el dolor, por la muerte del hijo que ama. Ninguna madre espera enterrar a un hijo. Eso es anormal. Son los hijos los que debemos de enterrar a los padres. Y Elías, sabiendo el dolor que la consumía, ni la critica, ni la señala, ni siquiera se defiende un momentito, no es mi culpa. Tan solo actuó. Le pidió al niño, y el texto bíblico da a entender que él tiene que quitarle, sacarle los brazos y tomar al niño entre sus brazos. Ella no reacciona. Está en shock, aferrada fuertemente del niño muerto, por lo que Elías se vio forzado a quitárselo de los brazos. Y como les decía, no es natural que los padres entierren a los hijos. Lo contrario es lo natural. Los hijos debemos enterrar a nuestros padres. Y dice, lo llevó al aposento donde dormía. El término aposento se refiere a un cuarto en el techo. Las casas, al igual que en Lima, no llueve. Para los que nos escuchan del extranjero, Lima no llueve. Lima está en un desierto. Los techos de la casa son planos. Al igual que en esa zona, en Sarepta o en Israel, los techos son planos. Y aprovechaban para construir un cuarto exterior. Este cuarto exterior no se entraba por dentro de la casa, no, tenía una escalera lateral. Uno ingresaba al aposento desde fuera. Y esto era importante. Tales cuartos son comunes en el cercano oriente. Y esto permitiría que la viuda no solo tuviera su privacidad con su hijo, sino que salvaguardaría su reputación y la de su inquilino. Que una mujer viuda viviera con un hombre dentro de su casa hubiera sido un escándalo, motivo de que ella muriera por apedreamiento. El texto bíblico nos dice que Elías lo tendió sobre su cama. No era el momento para dar lecciones de palabras, sino con hechos. Por el tono del texto podemos deducir que Elías estaba profundamente conmovido. Y yo adivino, estoy seguro que no era consciente de lo que estaba haciendo. En el momento que él le fuerza los brazos, le arrebata al niño, sale con él de la casa, sube por las escaleras exteriores al aposento alto y luego lo coloca en su cama, no sabía lo que venía, no sabía lo que estaba haciendo, no tenía idea de lo que tenía por hacer, no existía ningún precedente hasta ese entonces que alguien pudiera haber sido arrebatado de la muerte para volver a vivir. Y este Elías, con el niño en la cama, y en la lámina que yo les he puesto, me gusta porque veo al profeta Elías con los brazos abiertos. Hace unas semanas estudiábamos el Salmo 116. El versículo 15 dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Dios espera con alegría la muerte de sus hijos. El versículo 20, luego clamó al Señor. Me lo imagino como aparece en la lámina. Me lo imagino a Elías. Ahí se los voy a mostrar. Me lo imagino a Elías. ¿Lo ven? Arrodillado. Ha puesto al niño sobre su cama. No sabe qué hacer. No tiene idea qué hacer. Y hace lo único que sabe hacer. Y es orar. Noten que el texto bíblico no dice que oró a Dios.
utiliza una palabra hebrea que ha sido traducida al castellano como clamar. Y clamar viene desde acá adentro, desde el interior de su ser. Él clamó: Señor, Señor, ten piedad. Señor, haz algo. Y me imagino que Elías se quebró mientras oraba con pasión e intimidad a Dios. Llevó esta tragedia inexplicable e irremediable en oración a Dios. Ya es muy tarde, ya no hay nada más que hacer, ya no hay vida en él, ya no respira, se acabó, acéptalo, acéptalo. Elías sabía que era Dios quien lo había conducido y lo había guiado hasta la casa de esta viuda. Elías le pidió a ella agua y alimento, y a cambio Dios permitió que no se le acabara ni la harina ni el aceite a esta viuda todo el tiempo que iba a durar la sequía. Pero ahora vino la aflicción. Y él ve esta aflicción y se dirige a Dios y le pide que actúe. No sé cuál es tu aflicción y no sé qué puede ser lo imposible que estás viviendo. No sé qué te rompe el corazón. ¿Cuáles son tus temores? ¿O tus miedos? ¿O tus luchas? ¿O tu debilidad? Pero para el Dios de Elías, que es nuestro Dios, no hay nada imposible para Dios. Por eso le pidió a Dios que actuara. Cómo me encanta la canción Milagroso, porque Dios está obrando. Siempre estás obrando. Aunque no lo vea, Dios está obrando. Y en medio de tu aflicción, Dios está obrando. Recuerden cómo Elías día tras día había sido el instrumento de la provisión y la bondad de Dios para con la viuda y su hijo. Cómo había compartido con ella sobre el Dios de Israel, cómo cada vez que se sentaban a la mesa podían ver el milagro del pan sobre su mesa. Y visto cómo ella crecía en la fe en el Dios de Elías. Ella era de Sarepta de Sidón, probablemente antes había sido una adoradora de Baal, pero ahora con Elías ha empezado a conocer del Dios de Israel, del Dios que la sostiene, del Dios que multiplica los alimentos, del Dios que es Jehová Jireh, que es el Dios que nos sostiene, que nos provee, el Dios que nos da. Pero ahora, el tiempo de gozo había terminado. La desgracia golpeó a la viuda y no lo vio. No vio venir el golpe. Tendría un problema en el corazón, un aneurisma. ¿Qué fue? Dice el texto bíblico que enfermó y luego estuvo tan débil que ya no tuvo aliento de vida, que dejó de respirar. Y ante la desgracia y el dolor, solo le queda alguien a quien acudir. Pero va a acudirle con dolor, con rabia, mientras le golpea el pecho: mi hijo está muerto, mi hijo está muerto. Pero sabe que Elías está allí. Sus ojos dejan ver el horror de que su pequeñito está muerto.
Pero dentro de su corazón le dice, está el profeta, acude a él. Y viene a mi mente Romanos 5, versículos del 3 al 5, donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago 1:2 dice el autor de Santiago, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero seamos sinceros, ¿quién se alegra en la desgracia? ¿Quién se alegra en las pruebas? ¿Quién se goza en las tribulaciones? No. De manera natural nos espantamos, lo sufrimos y clamamos a Dios. Pero Elías tenía que aprender una lección de compasión en la casa de la viuda antes de enfrentar a su propio pueblo. El próximo jueves, capítulo 18, los primeros versículos, vemos a Elías enfrentando a su pueblo. Y noten que para el pueblo de Israel, Elías es el causante que haya dejado de llover. Elías es el causante que sus hijos hayan muerto, que sus ancianos hayan muerto. Así que Elías va a ser visto como el malo de la película. Pero Dios tiene que tratar con Elías una enseñanza importante, compasión. ¿Cómo somos llamados los creyentes a ser compasivos con los demás? Así que esto fue lo que Elías aprendió. Era como si él fuera un mensajero de juicio. Su aparición ha presagiado infelicidad a su pueblo Israel y también trajo infelicidad a la pobre viuda que con amor lo había acogido. Versículo 21. Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces, mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y esta imagen me parece tan tierna. Vamos a ver si ustedes la pueden ver. Ahí está. ¿Alcanzan a verlo? Elías tiene al niño sobre su cama y él se ha tendido sobre él. Parece que con su rostro quiere sentir si el niño aún respira. Y le pone las manos en la cabeza como un gesto de cariño, como un gesto: Señor, haz algo. Por favor, Señor, haz algo, que el niño no muera. El texto dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios. Y esta era una técnica de oración inusual. Mas Elías no tenía precedentes con esto. Nunca la Biblia ha hablado de alguien muerto que volviera a la vida. Y está él con un niño de una mujer que lo acogió en su aposento. Quiero recalcar que en la agonía de la oración echó su carga sobre su Dios 3 veces. 3 veces clamaba abrazado del niño. Y en Primera de Pedro leemos echando, Primera de Pedro 5:7, echando toda
su ansiedad sobre él, porque Dios tiene cuidado de ustedes. ¿Estás cargado? El Señor Jesús en Mateo 11, 28 al 30 dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el Señor te dice: ¿estás cargado? ¿Estás ansioso? ¿Tienes preocupaciones? Echa tus ansiedades sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Y Él nos invita: vengan los que están cargados, los que están cansados, los que están trabajados, vengan a mí, que yo los voy a ayudar. Así que el Señor nos llama. En un acto simbólico, se extendió sobre el niño, clamando al Señor como su Dios, poniendo al vivo sobre el muerto. El niño estaba muerto, él estaba vivo, clamando al Señor como su Dios, derramando su vida simbólicamente en el niño y con la agonía de la oración. Pero fue Dios quien restableció al niño a la vida, escuchando la voz de su siervo Elías. Y se trató de una oración llena de poderosos argumentos. Eres el Señor quien puede revivir a este niño, por tanto, no me lo niegues. Ella es una viuda, no añadas aflicción al afligido, no le quites a su hijo el gran apoyo y el báculo de su vejez. Y ella me dio un trato amable. No dejes que le pase esto debido a su amabilidad hacia mí, pues los hombres tomarán la ocasión para reprocharla, no solamente a ella, sino a su nueva fe en el Dios de Israel. En Hechos 20, versículos 9 y 10, leemos un caso similar en Pablo. Un joven llamado Eutico estaba sentado a la ventana. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo del tercer piso y se echó sobre él y abrazándole, dijo: no se alarmen, pues está vivo. Y Eutico se levantó. ¿Dónde pudo haberse inspirado Pablo a echarse sobre el niño y abrazarlo? Pues de Elías. Elías está sentando un precedente que para Dios no es imposible devolverle la vida a alguien que murió. Versículos 22 y 23. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño, lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. ¿Quieren usar su imaginación? La madre está llorando dentro de su casa. Elías está solo en el aposento. No quería que nadie lo viera. No sabía lo que iba a pasar. Dios escuchó su oración. Le devolvió la vida al niño. Y aquel niño al que Elías había llevado cargado, ahora baja con él tomado de la mano. Y abre la puerta de la casa de la viuda. Yo no creo que toca la puerta. Abre la puerta y le dice: acá está tu hijo. Está vivo. ¿Quieren imaginar lo que pasó? Yo no creo que el niño corrió hacia la madre. Yo creo que fue la madre la que se abalanzó hacia su hijo. Lo abrazó, lo miró en los ojos, lo besó, lloró y dio gracias a Dios. No puede ser, ya lo había perdido todo. Y acá está. Fue Dios quien restableció al niño a la vida. Escuchando a la voz de su siervo Elías,
no fue debido a su técnica de oración, sino debido a su fe, que el Señor contestó esta oración. El niño fue levantado y Dios proveyó para esta viuda a todo nivel, no solo con la milagrosa provisión de alimento, sino también con la resurrección de su hijo. Y es el primer ejemplo en la Biblia de alguien que vuelve de entre los muertos, el cual solo se puede explicar con la intervención sobrenatural de Dios a través de Elías. Vemos a Elías en la oscura habitación, devolviendo el niño a su madre, y Elías tan solo pronuncia estas palabras de profunda emoción: mira, tu hijo vive. Y ahora vamos a ver que el profeta Eliseo hace lo mismo, resucita a alguien de entre los muertos. Ya vimos que Pablo resucitó a Eutico. Vamos a ver que Jesús también resucita a alguien de entre los muertos, al hijo de la viuda de Naín. Así que hay muchos casos en la Biblia de personas que vuelven de la muerte, pero quiero caer con ustedes, llamar la atención en Hebreos 11:35, la primera parte del versículo. En Hebreos 11:35 dice: por la fe. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Hebreos 11, por la fe movieron montañas. Y en Hebreos 11:35 dice: por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. ¿Y de dónde se inspiró el autor de Hebreos? De la viuda de Sarepta, de la otra mujer al cual Eliseo, el siguiente profeta, traerá de los muertos. Y quiero leer acá en Lucas, capítulo 7, Jesucristo, versículos del 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Les suena conocido? Madre, viuda, único hijo, muerto. El cortejo fúnebre está caminando y había mucha gente de la ciudad con ella. Cuando el Señor la vio, ¿se acuerdan que Elías tuvo que aprender una lección de compasión? Bueno, el texto bíblico dice que Jesús se compadeció de ella, se le acercó y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muchacho se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y terminamos este lindo capítulo 17 precioso de Elías con el versículo 24. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Qué cosa más lindo. He comprobado que eres un varón de Dios y en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Ahora pues, sé que eres un hombre de Elohim y que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Ella lo aprendió la primera vez que lo recibió. Lo vio día tras día en su mesa. Lo supo cuando Dios respondió a su oración al mostrar que la misericordia y no el juicio, el amor y el perdón, y no el castigo y la venganza, eran el significado más elevado del trato con los suyos. Vemos en esta preciosa historia
una anticipación de la resurrección de los muertos y un emblema de la resurrección de la muerte final. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros somos peregrinos en esta vida. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. Hacia allá nos dirigimos. Pero tenemos que vivir la vida acá tal como lo hizo el profeta Elías. Ahora sé que eres una mujer de Dios. Ahora sé que eres un hombre de Dios. Ahora sé que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Somos de bendición en estos tiempos tan difíciles a personas que están en una ansiedad por lo que está ocurriendo en la política peruana, que tú eres llamado a ser la voz de Dios y que su palabra se haga verdad en tu boca. Fue una manifestación a Elías y a todos nosotros de que Él vivifica a los muertos y el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Termino con Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero acabar con una oración. Probablemente es la primera vez que escuchas una exposición de la Biblia de esta manera. Pero Dios no quiere ni castigarnos, ni quiere derramar su juicio sobre nosotros. Su juicio ya lo derramó sobre nuestro pecado. Y fue su Hijo Jesús quien lo recibió en nuestro lugar. Y lo que le significó la muerte, para que tú y yo vivamos y tengamos vida eterna. Tan solamente tienes que reconocer que necesitas a Dios, que Él es un Dios santo. Y como esta mujer, la viuda de Sarepta, reconoció, has venido para recordarme mis pecados, mi iniquidad, mi maldad. Es el primer paso. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si no te ubicas delante de Dios. Delante de Dios somos como trapos de inmundicia. Pero en su gracia Jesús pagó nuestra culpa. Y Él nos hizo aceptos ante el amado. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, pedirle perdón a Dios y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y recibirlo en tu corazón. ¿Cómo puedes nacer de nuevo y cómo puedes tener una relación con Dios? Muy sencillo. Repite de todo corazón esta breve oración después de mí. Señor, tú me conoces, los temores, mis necesidades, mis luchas, mis dudas, mi corazón entristecido, mi confusión. Y Señor, como esta viuda ya no puedo más y ya perdí toda esperanza, pero ya estás tú, a quien puedo acudir y del cual sé que tu Hijo Jesús pagó por mi pecado. He pecado contra ti. Tú eres un Dios santo. Perdóname, Señor. Lo siento. Estoy arrepentido. Y hoy, 1 de julio del año 2021, quiero abrirte la puerta de mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí el hombre, la mujer, la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.